Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde Canadá. Estamos muy contentas de estar con ustedes de nuevo para aportar información respecto a la defensa de los derechos humanos. Vamos a estar hablando durante diferentes semanas acerca de los grandes personajes que la historia nos muestra que se dedicaron a la defensa de los derechos humanos, y uno de ellos es Martin Luther King. Quiero recordarles también en este día que hoy es el día de las consejerías jurídicas y familiares gratuitas, que es un servicio a la comunidad que esta fundación otorga cada mes. Continuando con el tema que nos ocupa, tan interesante, es importante mencionar que Martin Luther King Jr. fue un activista americano, filósofo político y también uno de los prominentes líderes de los derechos civiles y humanos. Este defensor de los derechos humanos dejó un legado al mundo y fue tan importante su trayectoria que hasta el día de hoy, el día 15 de enero de cada año, se celebra su nacimiento y es un día oficial en Estados Unidos. Fue tan impactante su ejemplo que vemos que este prominente activista fue influenciado por Abraham Lincoln y otros destacados defensores de los derechos humanos en el mundo. Este defensor de la dignidad, vamos hoy a conocer qué es lo más importante que hizo. Durante su época de activismo, Martin Luther King lideró diversas protestas pacíficas bajo el principio de desobediencia civil sin violencia. De esta manera pudo ganar fama en el movimiento por la igualdad de los derechos humanos y civiles. Era una persona que peleaba por la dignidad de los seres humanos, como encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de las y los afroamericanos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento. Durante más de 10 años estuvo logrando avances en la lucha por defender a los débiles y vulnerables. Dentro de sus luchas encontramos la llevada a cabo con otros activistas de los derechos civiles, por la cual fueron arrestados, tras haber encabezado un boicot a la compañía de transporte de Montgomery. Este exigía que las personas no blancas cedieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados en la parte posterior del autobús. Nada digno del derecho humano de las personas no blancas. En 1973, libró otra batalla civil en Birmingham, donde encabezó manifestaciones pacíficas multitudinarias que las fuerzas policiales blancas combatieron con perros policías y mangueras contra incendios, generando una gran polémica presente en los titulares de diversos periódicos de todo el mundo. ¿No les suena familiares con los que pasan en estos días? Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo tuvieron como resultado su arresto. Durante su estancia en prisión, Luther King escribió desde la cárcel de Birmingham, donde explicaba el porqué de sus protestas. Debido a que John F. Kennedy, el entonces presidente de los Estados Unidos, apoyaba sus ideales, pudo obtener su libertad para continuar defendiendo a los débiles y vulnerables. Las posteriores manifestaciones multitudinarias en muchas poblaciones culminaron con un aproximado de 250,000 manifestantes en Washington, D.C. Fue ahí donde King pronunció su famoso discurso, "Tengo un sueño", en el que imaginaba
un mundo donde las personas pudieran vivir sin estar divididas por su raza. Sueño que finalmente cumplió y su labor de activista de derechos humanos fue reconocida mundialmente. Gracias a esa defensa de los derechos humanos por la dignidad de los demás, es que muchas personas gozan de su libertad. A continuación, les leo parte de su discurso escrito desde una prisión. Tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Sueño que un día, en Alabama, las niñas y los niños de color puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanos y hermanas. Como resultado de sus creencias y principios que lo llevaron a defender los derechos humanos de los demás, Martin Luther King, el 14 de octubre de 1964, recibió el Premio Nobel de la Paz. Con 35 años, se convirtió en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. A finales de marzo de 1968, viajó hasta Memphis, Tennessee, con el objeto de apoyar la huelga de basureros afroamericanos que buscaban la mejora de sus condiciones laborales. Él siempre estaba ayudando a aquellos que eran oprimidos por el gobierno. Lamentablemente, el 4 de abril de 1968, a las 6:01 de la tarde, mientras estaban en la terraza de la habitación del motel Lorraine, Martin Luther King, con tan solo 39 años, fue asesinado. Tan fuerte fue el movimiento que King inició que el Congreso promulgó la Ley de Derechos Civiles en 1964. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad a título después de su muerte. Es un ícono del movimiento de los derechos civiles. Su vida y su trabajo simboliza la búsqueda de igualdad y la no discriminación que se encuentran en la esencia del sueño americano y humano. El legado que Martin Luther King nos dejó se resume en sus propias palabras. La medición máxima de un hombre no es en qué postura está en momentos de comodidad y conveniencia, sino que en qué postura está en tiempos de desafío y controversia. Martin Luther King fue un cristiano que se basó en su fe para impulsar la lucha por los derechos humanos de los afroamericanos en Estados Unidos. Su fe en Dios lo inspiraron a liderar un movimiento no violento que cambió al mundo. Él quiso hacer la voluntad de Dios y se ancló en su fe. Impulsó el avance de los derechos civiles y logró abatir el racismo mediante la resistencia no violenta. Este fue su legado y ejemplo para ti, para mí y para la humanidad. Debemos reconocer que había una inspiración cristiana en su vida y actividad. Él, desde luego, vivió su activismo como una misión de parte de Dios: ayudar a los demás. Él aprendió que la violencia no era el único camino, ni siquiera el camino. Me despido de ustedes dándoles las gracias por escucharnos y seguirnos en las redes sociales. Nos escuchamos el próximo mes con otro legado de ejemplo a la humanidad sobre los activistas de derechos humanos de ayer y hoy. Hasta pronto. Que tengan una excelente semana. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.